Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro curso de residuos sólidos. Procederé a tomar lista. Por favor, escriben presente los que estén presentes. Acosta Vilches, Acuña Cachique, Alayo Sandoval, Amangui Cuti, Apasa Huapaya, Arango Rixe, Carrillo Penadillo, Chancahuana Cifuentes, Chinchay Grados, Cospariona, Enciso Vilcas, Espinosa Cruz, Fuentes Rivera Evangelista, Guillermo Yupanqui, hoy primera vez creo que lo digo bien, Guaira Soto, Luciano Osorio, Mancilla Rodríguez, Melgar Serrano, Palomino Arroyo, Pino González, Quintana Contreras, Rivas Dávila, Rodríguez Salinas, Rojas Vicuña, Sihue Cárdenas, Zipán Puca, Soto Quispe, Tamara Yauri, Tello Ayala, Tuano Vilca, Vega de Paz, Victorio Román, Irupay Yaguamán, Yucra Borda, Segarra Castillo. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Muy bien, parece que así está bien. El día de hoy hablaremos de la biodigestión. Como ya se han dado cuenta, ustedes que son tan perspicaces, estamos hablando de tecnologías para tratar residuos, principalmente orgánicos, del ámbito municipal. Es decir, prácticamente el 50% de la torta de caracterización de residuos de una municipalidad X o una institución también de varias personas. Revisaremos la digestión anaerobia y algunos conceptos básicos, que seguro que ya los tienen de sus cursos anteriores. A ustedes no les he enseñado tratamiento de aguas potables y residuales. ¿Qué curso tuvieron ustedes antes de llegar a este curso? ¿Tuvieron algún tipo de curso de contaminación de aguas? Dos o tres respuestas, por favor, en la cajita de respuestas.
Ah, excelente. Entonces están llevando procesos biológicos en el agua. Bastante bien. Ah, tal vez una de esas clases se traslape o traslape con esta clase que les voy a dar. Ojalá que haya algo de sinergia y si no, por lo menos tienen los conceptos reforzados para que si hago 20 preguntas de este tema, se saquen 20 en su examen. Entonces, la digestión anaerobia es un proceso que en ausencia de oxígeno descompone la materia orgánica. El producto principal es el biogás, una mezcla de un porcentaje que pues cada literatura lo da un poco diferente, de metano, un porcentaje mayoritario de metano, un porcentaje menor de dióxido de carbono y algunos otros gases que acompañan por ahí, a veces de no muy buen olor, con una cantidad reducida de biomasa bacteriana. Entonces, tenemos la materia orgánica y la destruiremos, la metabolizaremos y se convertirá en biogás y material celular. Aplicaciones. En el ámbito industrial, se puede usar para semisólidos, podría ser de la industria de alimentos o de los mercados. Para líquidos, también de la industria del papel, industria de alimentos. La industria del papel es una industria altamente contaminante por sus compuestos de cloro. Entonces, para lo que es pulpas y demás, la biodigestión es muy buena, pero para esos lodos contaminados con cloro u otros químicos peligrosos, tal vez y logren inactivar el proceso biológico de la biodigestión. Así que siempre hay que testear primero. En el ámbito urbano, que es más el foco de este curso, tenemos que podemos tratar semisólidos, podrían ser residuos sólidos urbanos orgánicos. Semisólido es todos esos baldes que salían y bueno, seguirán saliendo supongo del comedor de la UNTELS, baldes de comida, bueno, de restos de comida. También podrían ser los lodos de petar y ya de manera líquida, aguas residuales domésticas. ¿Por qué hacemos la diferencia con aguas residuales domésticas? Porque se asume que todas las aguas residuales que son generadas por un grupo humano tienen más o menos, bueno, como ustedes habrán visto en cursos anteriores, características de contaminación, principalmente pues de aguas negras y aguas grises. Es decir, nosotros no estamos esperando que en aguas residuales domésticas haya mercurio, haya cromo, haya vanadio, o pues vaya uno a saber qué otras cosas más podrían haber. Profesor, pero ¿y si si se me rompe el termómetro de mercurio y lo lanzo lo hago pasar por el water, lo hago pasar por el sumidero del caño, luego no habrán aguas residuales domésticas con mercurio, pues si una gotita de mercurio se escapó, esa gotita de mercurio entre el tremendo mar de materia orgánica de las aguas negras se diluirá hasta hacerse prácticamente indetectable o abajo del rango de detección. Algunas limitaciones de esta tecnología. Ustedes saben, todas las tecnologías, todas las cosas que vemos, ven y verán, son herramientas. Lo único que hace la universidad es darles un montón de herramientas para su
caja de herramientas mental. Luego, de acuerdo a la habilidad de cada uno o de acuerdo a la situación en la que están, cada uno usará alguna o tal vez no use ninguna de las herramientas que les hemos dado. ¿Qué tal si consiguen trabajo en modelamiento de la geometría molecular de los contaminantes orgánicos? No estoy seguro de que ninguna de las herramientas que les hemos dado o les daremos en la UNTELS los prepare para un modelamiento geométrico de moléculas. O tal vez sí, no sé, nunca he llevado clases en la UNTELS. Para eso, lo que hacemos es presentarles una herramienta, darle ventajas y desventajas, y de ahí a veces hay alumnos bastante, eh, no sé, ingeniosos que usan la herramienta o usan dos o tres herramientas o las usan donde tradicionalmente no se habían usado, pero con buenos resultados. Una vez más, limitaciones. En algunos casos, la digestión anaerobia será solo un pretratamiento. Puede ser seguido por un tratamiento aeróbico, bueno, por instancia y restos de amonio, etcétera, ¿no? Podemos tener un tratamiento aeróbico para eliminar cosas que no han podido ser eliminadas con el tratamiento anaeróbico. Y también el rendimiento bajo de la biomasa hace que el periodo de inicio sea largo. Es decir, para arrancar un biodigestor o bueno, un proceso de digestión anaerobia, a veces nos podemos demorar un mes, 2 meses, o tal vez nunca termina de arrancar bien. Una planta de biodigestión es una planta que toma los residuos orgánicos y los transforma en calor, electricidad, composto orgánico, bueno, con un pH equilibrado, es decir, ya estabilizado, y además podría tener créditos de carbono. ¿Dónde estarían los créditos de carbono? Pues como no tengo pizarra para dibujarles, les comentaré que la biodigestión en realidad no es amable con el calentamiento global. Entonces, lo que sucede es de que el metano es bastante, contribuye bastante al efecto invernadero. A lo que se refiere con créditos de carbono es de que la planta de biodigestión va a usar ese metano y lo va a destruir para hacer algo. Por eso lo va a transformar en calor o electricidad y así el metano no logrará contribuir al efecto invernadero. Un biodigestor produce primero biogás y posteriormente biosol para el compost. El biogás puede ser usado como un combustible gas y para la producción de electricidad. Acá tenemos un biodigestor, nos dicen. El biogás es un tipo de energía renovable originado por las bacterias anaeróbicas que degradan la materia orgánica. Este es un biodigestor, bueno, el dibujo o el esquema de un biodigestor parecido al diseño que tiene, por ejemplo, el Calpa. ¿Han ido al Calpa? ¿Saben qué cosa es el Calpa? Dejen uno o dos comentarios aquí en nuestra cajita de texto. No. Excelente. Entonces les voy a dar las dos versiones de la historia. La versión número uno es de que hace mucho tiempo había un pequeño imperio llamado Untels y mandó una primera avanzada de guerreros a colonizar tierras lejanas.
Estos colonizadores se afianzaron en tierras lejanas e hicieron una provincia del Imperio Untels. Y otra forma de contar la historia es de que el Kalpa es una especie de parquecito, centro como que ecológico de motivación y demostrativo de tecnologías de la Municipalidad de San Borja. Y que casualmente algunos untelcinos llegaron de practicantes y la hermosa costumbre es de que cuando están saliendo de practicantes van jalando más untelcinos de practicantes. Entonces tienen las dos versiones de la historia, pueden elegir quedarse con la versión que más les gusta, pero finalmente existe un lugar en San Borja que tiene un biodigestor con este diseño. Lo alimentan con estiércol de caballo y alguna materia verde también de podas y generan biogás. Cuando alguien va a visitar, pues les pueden hacer el tour demostrativo, prenden la hornilla, puede cocinar ahí unos huevos, no sé si huevo frito, etcétera. Acá dice Julio, ahí hicimos nuestro biohuerto. Ah, pueden hacer biohuertos en el Calpavi. Como les digo, ya es prácticamente una provincia de la Unters. Si en algún momento los botan de su casa, también pueden acampar ahí. Esto podría, bueno, aprovechando que el dibujo está acá, les explico cómo funciona. Se alimenta la basura orgánica o el estiércol por un lado, por gravedad va cayendo. A ver, acá más mensajes, dice, sí lo recuerdo, creí que se refería a otro lugar. Lo que pasa es de que si yo les digo el Centro Ecológico Calpahuasi de San Borja, ya no tengo opción de contarles mi historia o la historia de la manera que más me gusta. Por eso es que tengo que poner un poco de misterio al inicio. Hay varios lugares que se llaman Calpahuasi, incluyendo un museo de artesanía manual vivo demostrativo en Cusco y algunos otros lugares, un centro comercial, bueno, etc. Seguiremos. La materia orgánica cae, cuando llega a la cámara de biodigestión, comienza a generar el biogás. Todos los residuos se mantienen bastante activos. Bueno, en realidad los residuos se mantienen activos porque hay actividad metabólica de los microorganismos, se genera gas y poco a poco el gas también va empujando un poco los residuos que han sido completamente digestados y ya no tienen ningún valor alimenticio para estos microorganismos, se van depositando de a pocos en la parte de abajo y por la misma presión del material que sigue llegando, irán ascendiendo hasta que, bueno, puedan ser extraídos por algún tubo o cosa. Con el término biogás se designa a la mezcla de gases, oh, a veces molesta, pues, a la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica realizada por acción principalmente bacteriana en condiciones anaerobias. El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere las características combustibles al mismo. Uy, y una encuesta veloz y chiquitita, unas cuantas respuestas nada más. ¿El metano huele mal? Dejen dos o tres comentarios aquí en nuestra cajita de texto, por favor.
A ver, ¿qué tenemos por acá? No, no, no. Muy bien, es verdad. Cuentan los expertos gaseosos que el metano prácticamente no tiene olor. Y el olor desagradable que asociamos con el metano en realidad es de otros gases que lo acompañan, ¿no? NOs, SOs. Profesor, ¿SOs es SOS? No, no estoy pidiendo auxilio. Digo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. El valor energético del biogás, por tanto, está determinado por la concentración de metano, alrededor de 20-25 megajoules por metro cúbico, comparado con 33 a 38 megajoules para el gas natural. Es decir, el metano tiene energía, pero casi tiene la mitad de la energía o bueno, tiene 2/3 de la energía que el gas natural. Aún así, muchas veces el metano que sale de la biodigestión está mezclado con otros gases que le quita también parte de su poder calorífico. Composición del biogás. El biogás es principalmente formado por metano y CO2. Como les digo, hay un montón de otros gases menores. La composición depende del substrato. Otros datos de otra bibliografía nos dice oscila entre 60 y 65% de metano. Hay relaciones de estequiometría que nos permiten estimar la composición del biogás dado el material de inicio. La grasa tiene altos porcentajes de metano, o bueno, de, genera grandes porcentajes de metano, y lo contrario acontece con la materia orgánica que tiene ácido oxálico o formálico. Una vez más, los principales componentes son metano y dióxido de carbono. Podríamos tener también sulfuro de hidrógeno. Podríamos tener también hidrógeno. Acá tenemos un primer balance. Tenemos el ingreso 100 de DQO. ¿Qué cosa es el DQO? Pues las siglas son de demanda química de oxígeno, pero ¿qué es lo que mide? Profe, mide la demanda química de oxígeno. Bueno, más o menos, chicos. Lo que pasa es que cuando sean ustedes, hagan las paces con las fórmulas les van a hablar, les van a decir algunas cosas. Por ejemplo, comprender que el DQO quiere medir la demanda química de oxígeno para oxidar. Entonces, acá que nos dicen cantidad de sustancias oxidadas, claro. ¿Y qué cosa podemos oxidar? Podemos oxidar la materia orgánica. Entonces, el DQO nos está diciendo cuánta materia orgánica oxidable hay, es decir, en la práctica, cuánta materia orgánica. Si estuviéramos hablando de tratamiento de aguas, es qué tanta mm, excreta hay en esta agua, es decir, cuántos kilos de excreta hay por litro de agua o por metro cúbico de agua. Entonces, una vez más, ingresan 100 de DQO, es decir, tenemos 100 unidades de materia orgánica destruible, procesable, digestable, metabolizable. Entran a nuestro digestor y en este primer balance podríamos estar generando hasta 90
90% del ingreso se convierte en gas. 5% se convertirá en, eh, bueno, sigue estando en el biodigestor como el, eh, materia orgánica de los microorganismos que están ahí creciendo y demás, o si no, sale en el biol, que es el líquido que tiene también parte de materia orgánica, y una parte, un 5% extra, se queda como biosol, es decir, se sedimenta como una especie de materia orgánica compostada, es decir, totalmente estabilizada y lista para ir al suelo a mejorar las propiedades del suelo. Tenemos también el balance número 2. En el balance número 2 ingresamos 100 de DQO otra vez, 100 unidades de residuos, 100 unidades de porquería, 100 unidades de contaminante orgánico, y estamos generando 45% de biogás, 50% de la biomasa se queda en el líquido, es decir, tenemos una especie de fertilizante líquido, el famoso biol, y 5% se queda como biosol en la biomasa, ¿no? Al fondo, los sedimentos de tierra negra o barro negro, etc. Y no está en esta diapositiva, pero podríamos tener también el balance número 3. En el balance número 3 tendríamos el ingreso de 100 unidades de DQO, podríamos tener la salida de, no sé, quién sabe, tal vez unas 10 unidades de biogás, podríamos tener unas 70 u 80 unidades de salida de DQO en el líquido, y podríamos tener una biomasa de 5 también. Entonces, 20, 80, 20, 75, 5. Ya, cuadro. Y más preguntas. Tenemos el balance 1, tenemos el balance 1, tenemos el balance 2 y tendremos el balance 3. ¿Cuál de los tres elegirían ustedes? Dejen algunas pocas respuestas, por favor, una vez más en nuestra cajita de comentarios. ¿Cuál piensan que es el mejor? ¿O cuál es el que más les gusta? ¿O cuál es el que piensan que es el más eficiente? A ver, tenemos un voto por el balance número 1. Muchas gracias. A ver, un par de respuestas más para seguir con mi clase. Pongan cualquier número, 1, 2 o 3, por favor, mis seguidores y suscriptores. Todos los que le dieron clic a la campanita, ponen seguir, ponen el pulgar para arriba y todo lo demás. Balance 2, balance 2, balance 1, balance 2, balance 1, balance 2. Excelente. Muchas gracias. Eh, no hay respuesta correcta, lo sentimos. Tampoco hay respuesta incorrecta. El ingeniero hace lo que le da la gana. ¿Y qué es lo que le da la gana?
Bueno, ¿qué es lo que nos gusta a los ingenieros? Resolver problemas, pues. Entonces, depende de dónde estamos. ¿Qué pasa si yo estoy en una municipalidad perdida en medio de la selva? Perdida, en medio de la selva. Pues me conviene convertir todos mis residuos en gas, tal vez, y tal vez cocinar con eso. ¿O qué pasa si yo estoy en unas casitas también perdidas en las alturas de nuestros Andes y quiero usar el gas para que no talen árboles o para que puedan tener alguna fuente de calor porque se vienen las heladas, etcétera? Entonces podría ser que eh, quiera generar el biogás, es decir, el balance uno. ¿Qué pasa si estoy en otra situación donde estoy en una zona más o menos templada, es decir, un poco más favorable para el biogás tal vez, y quiero que el proyecto que he llevado a cabo es para mejorar la fertilización, el valor nutritivo de los suelos? Me interesaría el balance número 2. ¿Y qué pasaría si yo estoy en una empresa o estoy en un lugar, en una municipalidad que no tiene desagües? Y todas estas aguas negras están en- ¿qué les digo? En sus pozos sépticos, por ejemplo, en sus pozos ciegos, pozos sépticos, letrinas, etcétera. Pues tal vez estas personas que ya tienen luz, están en una ciudad y no necesitan ni van a tener para qué complicarse con el biogás, no necesitan biogás. Tal vez lo que deseen es tener la mayor cantidad de fertilizante líquido para que su jardín esté verdecito. Tal vez están haciendo agricultura urbana. Entonces, depende de cada uno el tener, el, el decidir cómo ajusta su herramienta para la situación más adecuada. Les contaré que tengo una tesista que está terminando de hacer un proceso de digestión anaerobia en, en un ámbito empresarial con una tecnología pues, de fermentación ácido láctica, etcétera, que lo que hace es evitar el gas, es decir, no hay gas para quemar ni para aportar al efecto invernadero, sino que genera bastante eh, líquido fertilizante, que puede ser vendible, donable o simplemente para regar. Me parece que el piloto lo estaba haciendo en alguna minera, ya veremos cómo sale. Producción de biogás. Ustedes saben que bueno, prácticamente todo lo vivo está fabricado de proteínas, carbohidratos y lípidos. Las proteínas están fabricadas de aminoácidos, los carbohidratos también están fabricados de azúcares, a ver, ¿es un aminoácido? No creo. Y los lípidos de ácidos grasos. Este es el flujo de la producción de biogás desde la materia orgánica. Hay una primera macrolisis, luego llega la hidrólisis. La hidrólisis destruirá las proteínas y las convertirá en aminoácidos. La hidrólisis convertirá los carbohidratos en azúcares simples. Y la hidrólisis convertirá los lípidos en ácidos grasos. Luego hay otras fases, bueno, la fase de fermentación, por ejemplo, va a simplificar los aminoácidos y los azúcares y los irá convirtiendo poco a poco en propionatos, butiratos, ácido acético y luego acetato.
también se generará un poco de hidrógeno que, como es gas, escapará poco a poco y se irá uniendo a lo que encuentre. Y el acetato luego en la metanogénesis será destruido y convertido en metano. Y así es como llegará a, a fabricarse metano de la materia orgánica. Aquí tenemos un cuadrito, lo vamos a hacer más o menos simple. Hay sustancias sólidas orgánicas. En los residuos sólidos tenemos sustancias sólidas y sustancias solubles. Las sustancias solubles se pueden diluir en agua y las sustancias sólidas pues flotarán por ahí, pero no se diluyen en agua. Una parte de ellas son inorgánicos no biodegradables. Tenemos los orgánicos biodegradables que sí cuentan para la DQO. Microorganismos que están vivos, algunos son viables y otros no viables. Los viables nos ayudan en la biodigestión y los no viables, pues, si logran sobrevivir, no nos están ni ayudando ni perjudicando en nada. Y si no logran sobrevivir, serán alimento para nuestros microorganismos viables. Y también tenemos los residuos orgánicos biodegradables que serán, pues, hidrolizados en diferentes piecitas, como ya vimos. Algunas de estas piezas podrían ser orgánicos no biodegradables. Ven la flecha que está saliendo de la cajita de hidrólisis. Y se va a los SS. ¿Les han enseñado qué son los SS? Profesor, qué miedo. La SS era la policía secreta de Hitler que asesinaba a todo el mundo. No, SSS no. Son los sólidos sedimentables. Es decir, ya no pueden ser digeridos y se irán al fondo para convertirse en biosol. Luego, en las sustancias solubles, las que están formando el biol, hay nutrientes para los microorganismos que serán asimilados por los microorganismos. Cuando los microorganismos mueran, se rompan, hagan lisis celular y sus cadáveres queden al fondo del biodigestor, también se convertirán en sólidos sedimentables. Una parte son inorgánicos, nutrientes inorgánicos, y también se irán al fondo. Hay inorgánicos no biodegradables, también se irán al fondo. Hay orgánicos, bueno, no, estos son solubles, entonces una parte se irá al fondo, otra parte seguirá flotando en el agua sin afectar mucho nuestro proceso. Y tenemos orgánicos biodegradables que podrán ser el alimento para nuestros microorganismos. Y bueno, tenemos los orgánicos no biodegradables. Todos siguen estas rutas que los llevarán a ser digeridos y respirados por los microorganismos. Una parte se convertirá en metano, todo lo demás estará soluble en el biol y finalmente lo que no es soluble caerá al biosol. El biogás se produce en un recipiente cerrado o tanque denominado biodigestor, el cual puede ser construido con diversos materiales como ladrillo y cemento, metal, plástico, botella de gaseosa, botellón de agua, bolsas de plástico grueso, mangas de geomembrana. El biodigestor de forma cilíndrica o esférica posee un ducto de entrada a través del cual se suministra la materia orgánica, por ejemplo, estiércol animal o humano, aguas negras de las ciudades, residuos de mataderos, etc., en forma conjunta con agua, y un ducto de salida en el cual el material ya digerido por acción bacteriana abandonará el biodigestor. En estos casos, tengo que comentarles algo que normalmente no se los dicen, una cosa para la práctica.
En la práctica, nosotros sabemos que por cada kilo de residuos orgánicos necesitaremos 1 litro de agua. Es decir, si tengo un biodigestor funcionando y voy a meter 1 kilo de materia orgánica, residuos del comedor, cascaritas, hojas, podas, lo que sea, voy a necesitar agregar también 1 litro de agua. Eso de ahí es interesante cuando uno quiere evaluar si es que podemos poner un biodigestor en la mina que esté en la punta del cerro. Y como ustedes sabrán, las minas que están en la punta del cerro usualmente son muy cuidadosas con el agua, porque es lo que menos tienen. Y si toman un poquito de agua, que no es la que le dieron al inicio y está recirculando y todo lo demás, la población puede levantarse y molestarse bastante. El proceso de producción de biogás. Si queremos capturar los residuos, producir biogás en nuestra planta y generar electricidad, tendremos acá 5 etapas. La gestión de los residuos, que sería bueno tener ruta separada para los residuos orgánicos y así no se mezclan con plásticos, metales, vidrios o algún tipo de veneno. Tendremos la digestión anaerobia per se en la planta, el almacenamiento y filtrado de biogás. ¿Por qué decimos esto? Pues porque necesitamos primero filtrar el biogás. El biogás tiene otros gases en su composición que son ácidos. Si no filtramos el biogás, pues lamentablemente empezará a corroer todas las tuberías por las cuales se irá moviendo y también los contenedores y todo lo demás. Por eso en algunos proyectos iniciales, la gente que cocina con biogás tiene una olla que prácticamente está ya llena de huecos o se cae o demás, porque el, el biogás ácido corroe los metales, a menos claro que te compres unos buenos enseres de aluminio, que es mucho más resistente a la corrosión. Generación de la energía eléctrica. Usaremos el gas para generar energía eléctrica. Y finalmente, todo lo que quede en el biodigestor y estemos sacando periódicamente, porque como vieron, si estamos generando bastante gas, va a haber solamente un 5% de la materia orgánica que va a quedar como biosol. Eso lo sacaremos para compostaje. Otra vez, el mismo diseño. No les enseño en este curso los diferentes tipos de biodigestores que hay. Hay 2, 3 modelos muy populares en la India, China y demás. Una planta de biogás suministra energía y abono, mejora las condiciones higiénicas y no daña el medio ambiente. Es una fuente de energía moderna. Puede ser montada en el lugar donde se consumirá la misma energía y así evita lo que es el costos de traslado, transporte de los residuos y también de la energía. No es necesario un alto grado de capacitación para operar. Hmm. Un metro, bueno, un metro cúbico, 1 tonelada métrica de biogás permite generar
entre 1.3 a 1.6 kilowatts. El proceso de producción tiene lugar en un contenedor biodigestor cerrado, en el cual ocurren fermentaciones o digestiones anaerobias. El proceso, el biodigestor, conducción del gas, un depósito para acumular el gas, un filtro para filtrar el ácido sulfídrico, algún motor para generar la electricidad y luego que dará el movimiento al generador que terminará pues generando la electricidad. Biodegradación, consumo de sustancias por parte de organismos vivos por vías metabólicas cuya velocidad depende de factores ambientales, temperatura, humedad, oxígeno, y de la flora microbiana también, si hay relaciones de antagonismo, sinergismo, competencia, y de los sustratos. Biodesintegración, biofragmentación, fenómeno por el cual un producto pierde su integridad por acción de agentes biológicos. Por ejemplo, un polietileno con almidones. Una vez más, si están entendiendo lo que estoy diciendo, un polietileno con almidones quiere decir una bolsa plástica de un plástico, pues, biodegradable teóricamente, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de diferentes procesos que se generan, pero es muy complicado. Mejor no lo veremos. Es algo mucho más detallado y técnico de este mismo cuadro. Algunos factores que pueden modificar, condicionar, etcétera, eh, nuestro proceso de biodigestión. Son los nutrientes, sobre todo los nutrientes limitantes, es decir, solamente la falta de un nutriente podría hacer que los microorganismos no estén funcionando bien. También presencia de sustancias tóxicas, temperatura y tal vez algún otro, como alcalinidad o pH. Nutrientes. La biodigestión tiene un bajo requerimiento de nutrientes, más o menos el balance es de DQO a nitrógeno a fósforo, es 600 a 7 a 1. Otros micronutrientes que solamente necesitan algunas trazas: hierro, níquel, magnesio, calcio, sodio, bario, tulio, molibdeno, selenio, cobalto y vitaminas. Algunas sustancias tóxicas tienen cierto efecto beneficioso sobre el biodigestor, es decir, toda la comunidad o el ecosistema del biodigestor tiene cierta elasticidad. Quiere decir que si de alguna manera entra alguna sustancia tóxica,
pues si es una pequeña cantidad, lo que hará será matar a los microorganismos más débiles e inútiles, así como hacen los exámenes de los, digo, no, matará a los microorganismos más débiles o como elimina a un porcentaje de la población, pues habrá menos competencia y más alimentos para el resto de la población que eh, logrará un crecimiento veloz, ¿no? A altas concentraciones pueden inhibir el biodigestor, es decir, los dejan a todos quietos o incluso podrían ser tóxicos, es decir, si mata a los microorganismos del biodigestor, el biodigestor ya no está vivo, ya no está funcionando. Hay una posibilidad de aclimatación, alguna discrepancia en algunos valores de la literatura, es decir, ciertos microorganismos pueden aclimatarse un poco, los podrías llevar a lugares un poco más fríos, un poco más calientes, pero lo que se aconseja es tratar de buscar microorganismos locales. Bueno, las sustancias tóxicas más comunes, ácidos grasos volátiles, a veces temas de pH, el SH2, el NH3 o algunos compuestos xenobióticos. Hace mucho tiempo había un proyecto, un servicio, un cliente que quería que instalemos biodigestores para sus garitas de control, que eran peajes en unas rutas nacionales lejanas. Bueno, diseñé un poco, ayudé al equipo, les dije cómo se hacía, pero también tenían por ahí un pequeño comedor y querían que los residuos del comedor también vayan al biodigestor. Y más o menos se animaron y ya canalizaron todo el biodigestor, ¿no? Qué felicidad. Y luego el biodigestor no quería funcionar. Entonces, pues me comentaban, "Ah, ¿por qué puede ser que no funcione, que no sé qué?" Les dije, mándenme todo lo que sucede en ese comedor. Y así preguntando, investigando, me di cuenta de que si bien todos los baños estaban canalizados a ese biodigestor, también las aguas grises estaban canalizadas al biodigestor. Profesor, pero qué maravilla, aguas grises nos ayudan a tener más líquido y no sé qué. Exactamente. Solo que en las mañanas y en las noches, o a media tarde, cuando se cerraba el comedor, baldeaban el comedor con agua con lejía. Y luego todo eso iba a un sumidero que también se iba al biodigestor. Y los pobres microorganismos jamás iban a aguantar pues agua con lejía todos los días. Entonces, así poco a poco pudimos averiguar qué cosa era la sustancia tóxica que estaba maltratando el funcionamiento del biodigestor. Temperaturas. Los microorganismos tienen diferentes temperaturas para funcionar. Por ejemplo, tenemos los que son psicrófilos, que les gusta el frío, 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 muy frío, menos de 25 grados centígrados, así como el corazón de tu ex. Mesofílico, alrededor de los 35 grados centígrados, y termofílico, alrededor de los 55 grados centígrados. Se aconseja buscar los microorganismos que pueden trabajar a temperatura ambiente de ese lugar. Así no tendrás muchos problemas para aclimatarlos. Profesor, ¿y si yo no quiero? Está bien, no hay ningún problema. La ingeniería es grande y alcanza para todos. Por ejemplo, hay una empresa que extrajo los microorganismos de los volcanes sumergidos del fondo del mar.
Entonces, tienen un reactor cerrado a alta presión, lo calientan más o menos, no sé, pues a unos 800 grados centígrados, los microorganismos se activan, comienzan a inyectar los residuos orgánicos y estos microorganismos son altísimamente eficientes en eh, consumir y degradar estos mecanismos, esta materia orgánica. Se apaga la temperatura y solamente la destrucción de la materia orgánica a esa velocidad genera que todo el reactor siga calientito a la temperatura que le gusta a los microorganismos. Tenemos aquí los rangos de temperatura, más o menos cómo van los cicrófilos, mesófilos y termófilos, y además el rango de actividad metabólica. Entonces, vemos que hay dos picos bastante claros, uno a los 35 grados de temperatura y otro a los 55 más o menos grados de temperatura. ¿Qué serían las dos temperaturas más aconsejables para tener nuestro biodigestor? Otros factores que también inciden en la biodigestión. Podría ser el pH, depende pues de qué pH le gustan a nuestros microorganismos, alcalinidad, que está en función del pH y también del CO2 disuelto. Se recomiendan valores superiores a 1,5 grados por litro a pH 6. Es decir, les gusta a los microorganismos que hayan ciertas sales en el agua para que puedan de ahí tomar los elementos traza que necesitan para seguir construyendo su pared celular, sus organelos y demás. Tenemos ciertas ecuaciones del proceso de biodigestión. Yo nunca tomo ecuaciones, no es necesario que las lean o digo que las memoricen, pero sí me gusta preguntar sobre temas de comprensión. Entonces, para saber qué está pasando, sabemos que el proceso de biodigestión necesita estar en función de la concentración del sustrato, es decir, cuánto kilogramos de sustrato hay por metro cúbico en el reactor. Generalmente se expresa en términos de sólidos totales, sólidos volátiles totales o DQO. Necesitaremos también conocer la concentración de los microorganismos. Usualmente esto se mide en kilogramos de biomasa activa, es decir, cuánto pesan los microorganismos que están trabajando para mí, 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si les da la gana, por metro cúbico, y tenemos una idea súper importante, el HRT o el TRH, tiempo de retención hidráulico. Es una manera complicada de decir el tiempo que se demora el tratamiento. Es decir, cuánto tiempo tiene que quedarse este litro de residuo dentro del biodigestor para que luego salga por el otro lado del biodigestor completamente tratado. El tiempo de retención hidráulico se define como la relación entre el volumen del reactor y el caudal del sustrato afluente. Por lo tanto, es una medida de tiempo, del tiempo que el sustrato pasa dentro del digestor. También tenemos el tiempo de retención de sólidos, que es para saber cuánto tiempo está nuestro lodo dentro del biodigestor.
si es que el tiempo de retención hidráulico es de 25 días, nada nos dice, es decir, el residuo que ingresa por un lado en 25 días sale tratado por el otro lado, nada nos dice que el tiempo de retención de sólidos también sea 25 días, podría ser 4 meses, 6 meses, etc. Tasa de carga orgánica, o LR, se expresa en kilogramos de sustrato por día por metro cúbico de reactor. Es la cantidad introducido en el volumen del digestor en un tiempo dado, es decir, su alimentación. ¿Cuánto voy a alimentar a este biodigestor? Ah, bueno, yo le voy a alimentar 35 kilos por día. O bueno, y sabemos que nuestro biodigestor pues será de unos 50 metros cúbicos. ¿A qué estoy hablando? Es mucho. 8.000 metros, unos 8 metros cúbicos. Podríamos ponernos exquisitos y tratar de medir también el SOLR, la tasa de carga orgánica específica. Bueno, para eso, pues, si alguien está sospechando que esta es literatura en inglés que he tenido que traducir, pues sí. Y esto es la OLR que vimos antes por unidad de biomasa activa. Parámetros de rendimiento. Producción específica de gas. Nos interesa que nuestro digestor pueda generar la mayor cantidad de gas posible, si es que obviamente lo estamos usando para beneficiarnos de ese gas. Otra cosa que nos gustaría, bueno, y esto se mide en metros cúbicos de gas por kilogramo de sustrato alimentado. Con esto podremos sacar si estamos convirtiendo el 70% del sustrato en biogás o solamente el 50 o el 40. La tasa de producción del gas, metros cúbicos de biogás por metro cúbico de reactor por día. Y el rendimiento de eliminación del sustrato, ¿no? El porcentaje de lo que estamos eliminando. Y bueno, esta parte ya les expliqué. La producción específica de gas es el biogás producido por unidad de sustrato alimentado. También tenemos el caudal del biogás, que es cuánto biogás estaríamos generando por día, o por hora, o por como lo quieran convertir. La gas production rate is the biogas produced per unit of reactor volume and time. So easy. I know all of you know English. So maybe we can continue in English. Oh, no. Digo, la tasa de producción de gas es el biogás producido por unidad de reactor o por volumen de reactor. Ah, les contaré, me he acordado. Una vez mis alumnos me hicieron una buena. Estaba yo enseñando y no sé por qué salió o tenía alguna cosa en inglés y la clase pidió que siga haciendo mi clase en inglés. Eso ya hace como año y medio. Y yo empecé a hablar en inglés mi clase, me estaba esforzando y veía a todo el mundo que estaba entendiendo y estaba comprendiendo la clase. Y yo estaba pues orgulloso, contento, ¿no? Caramba, qué buen nivel de todo el salón de noveno ciclo de la UNTELS que pues entienden el inglés coloquial técnico inmediatamente y no sé qué. Hasta que
me di cuenta, inocente de mí, que ellos estaban mirando las diapositivas en español, pues, ¿no? Entonces era exactamente lo mismo y solamente se estaban divirtiendo con mi inglés, que por cierto, como estoy fuera de práctica, lo más posible es de que no esté pronunciando completamente bien. Eficiencia de la biodigestión. Seguimos. Los sólidos volátiles se pueden convertir en una cantidad máxima de biogás, siempre que las condiciones óptimas sean frecuentes. Esta conversión se puede medir a través de lo que se ha llamado el rendimiento final del biogás. Y tenemos un cuadrito que nos dice el potencial del biogás. Por ejemplo, grasas residuales pueden generar un altísimo porcentaje de gas, 2400%. Si hablamos de ensilado de maíz, es más o menos un 808%. Si hablamos de gras cortado, un 400%. Si hablamos, bueno, de diferentes cosas, ¿no? Residuos de gallinaza que le dicen, excretas de gallina, excretas de chancho que están al final y excretas de bovino. También tenemos aquí residuos orgánicos verdes, más o menos por la mitad, donde dice Green Waste, 440%. Tipos de biodigestor. De acuerdo a cómo fluye o cómo es el proceso dentro del biodigestor, podremos pensar en los que son flujo a través del biodigestor, digestores con retención de biomasa y digestores de flujo de enchufe. No sé cómo traducir eso. En la literatura en inglés se llaman plug flow digestor. Estos son los sencillos, los que podemos fabricar en casa en cualquier momento. Flujo a través del digestor. Tenemos un volumen de vacío equipado con un sistema de calentamiento y agitación. Si es que no le ponen calentamiento ni agitación, también va a haber biodigestión, pero se demora un poco más y no es tan eficiente. Como tecnología de tratamiento es barato y bastante extendido. Se aplica para residuos en suspensión, por ejemplo, purín de cerdo. El purín de cerdo es excretas más orina, todo mezclado. Tiempo de retención, bueno, en promedio podría ser de 10 a 30 días. Tiene posibles ocurrencias de cortocircuito, es decir, en algún momento se inactiva o se pone lento. Puede perjudicar la higienización adecuada de los residuos. En algunos casos, la biodigestión no es lo suficientemente agresiva como para eh, destruir los patógenos de las enfermedades. Digestores con retención de biomasa. Son digestores basados en mantener la biomasa suspendida dentro del reactor. Esto se ve con mucho más detalle en los cursos de tratamientos de aguas residuales. Pero bueno, tendremos digestores de contacto, USB. También podremos tener filtros anaeróbicos o camas expandidas o camas fluidizadas. Los digestores con retención de biomasa lo que quieren hacer es
capturar los orgánicos que están saliendo en el efluente, porque ahí podría haber cierto alimento y podrían haber muchos microorganismos muy efectivos en tratar los residuos, captura todo eso y lo vuelve, o una fracción de esa la vuelve a inyectar al biodigestor. Los microorganismos que tienen mucho tiempo de vida o ya están experimentados, han viajado por el mundo, saben un montón de cosas, han conocido un montón de países, ya pues saben cómo se hace bien la chamba. Entonces, mientras más edad tengan los lodos de donde están los microorganismos, más microorganismos súper especializados podemos tener, los que saben hacer bien las cosas. Con retención de biomasa nos deja que podemos tener altas concentraciones de biomasa, que es bueno para el tratamiento, pero podría tener problemas con el asentamiento. Es decir, como tenemos alta cantidad de biomasa, podría hacer que la biomasa comience a acumularse y la agitación no sea suficiente. Uno de los diseños más conocidos, el UASB, fue diseñado en una fábrica de azúcar en Breda. ¿Se acuerdan dónde queda Breda? No me acuerdo. ¿Será Inglaterra? ¿Será Alemania? Se basa en el desarrollo de flocks altamente sedimentables. Esta parte tal vez la pasaremos. Yo hablo de esto con mucha confianza porque usualmente mis alumnos, antes del cambio de currícula, mis alumnos ya venían de una clase anterior conmigo, que era plantas de tratamiento de aguas potables y residuales, donde yo me aseguraba que supieran qué cosas son los flocks y la diferencia entre coagulación y sedimentación y demás. Así que lo pasamos rápido, no les explico mucho. Se basa en el desarrollo de flocks altamente sedimentables llamados gránulos con diámetro de hasta 5 milímetros, velocidades de sedimentación de 60 metros por hora, velocidades superficiales de flujo ascendente por debajo de los 2 metros por hora, un tiempo de retención de sólidos de más de 200 días, y un tiempo de retención de hidráulico de 6 horas, y bueno, una concentración de biomasa pues tal. Aquí están los digestores con retención de biomasa. Por ejemplo, el UASB. Tiene baja pérdida de sólidos, que es bastante bueno. No es necesaria una mezcla mecánica. No necesitamos estar prendiendo el motor, el agitador, el mezclador, porque el flujo que ingresa por abajo del digestor crea la turbulencia necesaria para la mezcla. Se necesita una buena distribución de la entrada, es decir, no puede ser un solo tubo que entre por una esquina, sino que tiene que estar bien distribuido para que haya suficiente turbulencia. Y poco a poco hay nuevos desarrollos y diseños que van tratando de mejorar la eficiencia. También otro diseño es el filtro anaeróbico de biomasa fija. Es un filtro, es decir, imagínense una gran esponja de algún material. Toda la superficie de la esponja sirve para que se desarrolle el biofilm, la biomasa, que estará fija. Ingresan los efluentes por abajo, los orgánicos, poco a poco irán subiendo y en su contacto con toda esta biomasa, el biofilm, se metabolizarán los orgánicos y por arriba saldrá solamente el biogás y el efluente ya, el biol ya digerido. El tiempo de retención hidráulico es bastante menor al tiempo de retención de sólidos, es decir, el líquido sale rápido, pero podemos seguir reteniendo los sólidos bastante tiempo. Podría tener un flujo para arriba o un flujo para abajo y tiene alta eficiencia. Nos dice que puede tratar el efluente con los orgánicos que ingresen de mediodía a 4 días. Es un buen avance porque ya no es de 10 a 30 días.
Estamos mejorando. Digestores con retención de biomasa, filtro anaeróbico, biomasa fluidizada. Es para residuos líquidos, tiene alta recirculación y también el tiempo de retención hidráulico, es decir, el líquido ingresa y sale muy rápido, entre mediodía y 4 días, pero la materia orgánica se sigue quedando hasta que decidamos que tenemos que retirar una parte. Se le llama biomasa fluidizada porque aquí hay varios flotadores pequeñitos donde está todo el biofilm que están flotando por ahí como pequeños submarinos en toda la columna de agua. Estos pequeños, bueno, lo que nos da los metros cuadrados o kilómetros cuadrados donde estará el biofilm son diferentes sustratos, podría ser carbón activado, podría ser arena, podrían ser algún tipo de plásticos, hojuelas de algo. Y acá hay unos detalles bastante técnicos que, como les digo, no estoy muy seguro de qué tanto conocen de esto de cursos anteriores, así que mejor no doy mucho detalle. Se requiere costos de energía para bombear el agua por abajo y claro que salga luego por arriba para la recirculación. Los tipos más conocidos de digestores aplicados a la agricultura, a los residuos de agricultura y ganadería. Podría ser laguna cubierta, los que he visto acá en Lima, que pueden visitar cuando termine la pandemia, podrían ser los de Esmeralda. Esmeralda Corp está en Puente Lechón, ahí casi, o bueno, de ustedes si vienen de Villa El Salvador, sería pasando un paradero del paradero de la Científica por la Panamericana, yendo de sur a norte. Laguna cubierta, el fondo podría estar aislado con cemento y la cobertura es de una geomembrana totalmente flexible. El famoso plug flow digester que les dije es como un tubo o un serpentín y en la laguna cubierta se tiene que, el proceso es más o menos en batch, es decir, alimentas la laguna y después de un tiempo vas a extraer de la laguna. En este plug flow digester, lo que se hace es se alimenta continuamente, pero de alguna manera se aísla el cargamento que hicimos ese día o el día siguiente y así va avanzando como que fuera un proceso batch en un trencito. Y cuando llega al otro lado, ya está tratado. Lo interesante es de que en la práctica, si vas a hacer esto, esto puede funcionar como un proceso continuo, es decir, cada día, todos los días vas alimentando tu digestor y por el otro lado va saliendo cada día una parte. Y también están los biodigestores tradicionales, como este de acá, que le dicen de mezcla completa porque tiene el agitador eléctrico. Ingresan los efluentes, salen los efluentes y también hay biogás. Algunas fotos. Estos de acá son tipo plug flow, es decir, por dentro tendrán como un serpentín o algo que logra que se trate en batch, pero sigue avanzando la mezcla. Necesita poca mezcla, tiene pocas piezas mecánicas y es bastante sencillo. Son reactores de varias fases, se necesita un enfoque heterogéneo para moldear adecuadamente el sistema, tienes que diseñarlo bien para que funcione. Es un modelo complejo en función de la solubilidad del sustrato, es decir, si deseas modelarlo matemáticamente, estequiométricamente, hay que ajustar bien en función del sustrato y la difusión a las células, cantidad de microorganismos, etc. Requerimientos, buena transferencia de masa. Tenemos que tener
buen contacto de los microorganismos con el sustrato. Para eso lo mejor sería triturar muy bien el sustrato. Buena transferencia de calor, especialmente en sistemas termófilos. Si se dan cuenta en la foto, estos lugares no parecen muy cálidos. Bueno, el de la izquierda no parece muy cálido, que digamos. Hay que cuidar la temperatura. Tiene un buen rendimiento, pero depende mucho del sustrato. Y hay ausencia de problemas mecánicos porque no usa pues un agitador, un alimentador mecánico, un motor agitador y demás. También hay ciertos sistemas que ya están, que se venden y se publicitan y la verdad que a veces no parecen tan confiables y están categorizados en dos bueno, subcategorizaciones, ¿no? Los sistemas secos y los sistemas húmedos. El sistema seco tiene poco contenido de agua. Como les digo, es lo tradicional, ¿no? Más o menos 1 litro de agua por cada kilo de residuo. Y hay plantas como Dranco, Valorga, Linde, Compogás, etc. Y el sistema húmedo es un sistema donde está completamente sumergido, los residuos llegan a una piscina, es decir, no hay 1 litro por cada kilo de residuos, sino hay muchísimos litros por cada kilo de residuo inyectado. Y también hay diferentes acá nombres que les mostraré las fotos después, son plantas industriales. En un sistema wet, contenido húmedo, tenemos los orgánicos. Los orgánicos se recolectan de los residuos de la ciudad, se acondicionan, van al reactor y luego se filtran, salen algunos líquidos y algunos sólidos. Los sólidos se van a compostaje y los líquidos podrían recircularse un poco o si no también ir a, eh, al flujo de nutrientes, es decir, podrían servir para riego o quién sabe, depende de los estándares ambientales, tal vez regresar al río o al cuerpo de agua, al cuerpo receptor. Y el gas se puede usar para generar electricidad. Mecanización y elementos de una planta. Para considerar la mecanización, los elementos y todo, tendremos que pensar si queremos un proceso continuo o un proceso batch. Si vamos a necesitar preacondicionamiento de algún tipo, es decir, lanzo mis residuos orgánicos al biodigestor o tengo que triturarlos primero, o tengo que triturarlos y secarlos, o tengo que triturarlos y humedecerlos, o tengo que convertirlos en pulpa. Si es que va a haber un pretratamiento, si nuestro sistema necesita agitación artificial, ahí hay costos de energía asociados. Si necesitamos un sistema de recirculación, también artificial, con costos de energía asociados. Y si va a tener un sistema de calefacción. Algunas plantas que usan el sistema dry, el seco, ahí está la planta de Valorga y Valladolid. O diré la planta de Linde, que está en Valladolid, la planta Valorga, que está en La Coruña, la planta Ros Roca en Vital, que está en Boden. ¿Dónde quedará Boden? Me suena a alemán. La planta Wasa, que está en Groningen. Groningen queda al norte de Holanda. Aquí está, bueno, un esquema del flujo. Si se dan cuenta, y no lo he traducido al español, pero bueno, se los explico. Aquí está el food waste, los residuos de comida. Primero se hace una selección manual o una selección con algún tipo de máquina, pero en seco para quitar los metales. Supongo que también podrían quitar los vidrios. Luego recién irá a la digestión anaerobia. Luego hay un dewatering, es decir, se extrae el agua
y el agua puede ir acá dice process water, es decir, podemos usarla para recircularla en el proceso, y lo demás, lo que queda al fondo, el biosol, irá a compostaje aerobio o a secado para que se estabilice. Finalmente lo mandaremos como compost para mejorar el suelo o al relleno sanitario como material para cierre y cobertura. Otro flujo diferente, lo mismo, llegan los residuos orgánicos de comida, hay una primera selección seca para quitar los metales, también estamos quitando lo que podría servir para combustibles generados de residuos o tal vez algún tipo de residuo que no es apto para la biodigestión. Va una parte a un mezclador y una parte a la digestión anaerobia. Podría ser que hayan mucho material verde que tal vez quieran en el compostaje, bueno, depende del proceso, depende de para qué quieran usar este flujo, ¿no? Una parte de lo que queda en el biodigestor, de los líquidos, se recirculan y todo eso irá a compostaje. Luego se seca y va a la venta como compost o al relleno sanitario. Esto es una planta también, es la de Hill. No me pregunten dónde queda, la verdad que no lo tengo a la mano. Lo pueden googlear si quieren. Hay un proceso eh, conocido y patentado que es el proceso Dranco. El proceso Dranco usa un, una especie de filtro, usa una membrana. Obviamente, la membrana lo que hace es que deja pasar solamente el líquido. Entonces, todo lo que se quedó en la membrana, que son sólidos, microorganismos, metabolitos secundarios, enzimas, lo regresan al proceso. Y acá hay un diseñito Dranco que encontré en internet, está dibujado, no sé, en AutoCAD tal vez. Aquí tenemos una planta en Tenneville, un flujo de residuos, a ver si puedo agrandarlo porque no leo bien. Bueno, ya, ahí está en inglés, tampoco no lo he traducido. Bueno, tenemos el biowaste, los residuos orgánicos. Tiene, tiene la trituradora número 1, luego tiene una criba rotatoria para que solamente las partículas pequeñas que logren pasar por ese cernidor avancen. Luego tiene un magneto y el magneto se va a llevar todos los metales. Luego tiene una unidad de dosificación para que entre solamente cierta cantidad elegida al biodigestor. Luego va a la bomba de alimentación que lo inyecta al proceso. Saldrá el biogás se puede quemar, ahí la palabra flare es quemar. Profesor, ¿de verdad? No, la palabra flare es como una bengala, como la llama. Pero bueno, la idea es de que queman una parte y otra parte va a almacenamiento de gas y podría generar electricidad. El líquido se recircula una vez más a la bomba de alimentación. Una parte va con la flecha azul, va a los residuos sólidos
a la unidad de mezclado y se va al compostaje. Otra planta en Bamberg. Y ya para ir terminando nuestra teoría, les contaré que no es necesario tener solamente un proceso de biodigestión, que en realidad hay muchos casos en los que es muy efectivo mezclar los procesos. Profe, entonces le pongo oxígeno al biodigestor. No, la idea es, por ejemplo, tener primero un proceso de digestión anaerobia y con alto contenido en sólidos, es decir, recupera y captura todos los sólidos para que el efluente esté lo más limpio posible y toda esa gran captura de sólidos vaya rápido al compostaje y no se esté acumulando. Ventaja, no necesitas diluir la fracción orgánica de los residuos. ¿Por qué? Porque eh, logras salvar muchos residuos sólidos y se van directo a compostaje. Y si te falta líquido, el líquido que has logrado sacar con bastante pureza porque has estado capturando todos los sólidos, lo puedes recircular en tu biodigestor. No se producen vertidos de agua si es que vas a recircular tu agua. Tiene elevada producción de biogás, porque como estás rescatando a todos los microorganismos que saben hacer bien su chamba, hay una alta concentración de microorganismos que saben hacer bien su chamba y generan el biogás de manera más eficiente. Se obtiene un compost muy estable. Y acá tenemos un flujo sacado de Chieli del 99. Tenemos un lodo digerido, puede tal vez llegar de alguna planta de tratamiento de aguas residuales. Y tenemos los residuos sólidos orgánicos municipales. Hay un mezclador dentro del tanque de mezcla. Todo eso pasa a un digestor anaerobio de alta carga. Una parte se recircula. El biogás bueno, se puede usar en energía térmica, lo que sea. Y luego los sólidos pasan al compostaje aerobio. Si el compostaje aerobio necesita calefacción, podríamos usar parte de la energía del biogás o toda la energía del biogás para calentar el compost. Luego pasará a un desecador, se va para el suelo o se va para disposición final para el relleno sanitario. Nuevas tendencias. Oh, la letra está súper chiquita, pero bueno, la idea acá, la idea general es que antes mandábamos todo al relleno sanitario y no nos interesaba estar acumulando residuos y ahora lo que queremos es minimizar y más bien lograr la valorización, así como esta pirámide invertida. Acá dice objetivo 2021, pero bueno, poco a poco nos iremos acercando a eso, ¿cierto? Tendencia actual en el tratamiento de residuos orgánicos. Por ejemplo, si tenemos todos los residuos orgánicos, oh, a ver un momento, ahí, esto no, ¿dónde estás? Aquí está. La tendencia actual de los residuos orgánicos es que tengamos una recogida selectiva. Y en la recogida selectiva tengamos ciertos gestores que se lleven el material reciclable para su valorización material.
Luego, qué felicidad, entonces no habrá mucho material reciclable, plásticos, vidrios, latas en los residuos. La recogida municipal logrará recoger residuos que son prácticamente orgánicos y se irán a una superplanta de tratamiento. La planta de tratamiento tendrá un triturador y cernidor y habrán varias salidas. Podríamos tener una parte de segregación para los materiales recuperados que tendrán que ser valorizados de manera material con el reciclaje, pero también tendremos bastante materia orgánica y podríamos buscar aplicar una tecnología de valorización energética. Podríamos aplicar la digestión aerobia y solamente lo rechazado podría ir al vertedero, es decir, al relleno sanitario. Actualmente estos flujos están haciendo que, bueno, este es un diagrama pues de España. No, no, España, España, ¿ya? Actualmente el 60% de los residuos son clasificados como rechazo. Lo que queremos es de que poco a poco, por ejemplo, hay una recogida específica para compostaje o para orgánicos, y esto de acá se vaya al compost, se vaya a la valorización energética, se vaya a la biodigestión, y finalmente tengas un rechazo mucho menor, ¿no? Un rechazo del 15%, 20%, etc. Y la solución propuesta es incorporar tecnologías que valoricen energéticamente el resultado de la valorización material y el rechazo de residuos, es decir, de alguna manera convertir el rechazo en energía. Podría ser con un incinerador, residuos para energía, co-incineración, coprocesamiento, tantas tecnologías que hay por ahí. Tenemos un tratamiento mecánico biológico. ¿Cómo será nuestro tratamiento mecánico biológico? Tenemos un triaje primario donde vamos a seleccionar vidrios y residuos voluminosos, luego va un trommel para cribar residuos pequeñitos, la materia orgánica pasará a el proceso que querramos, ¿no? Habrá parte de lo que quede en el trommel, irá al triaje secundario para extraer papeles y cartones y todo lo demás irá al rechazo. Lo mismo pasará con el tachito seleccionado solamente de residuos sólidos orgánicos. Habrá un triaje primario para sacar los vidrios, que siempre hay alguien que bota vidrios en el tacho que dice solamente bote orgánicos. Y bueno, el mismo proceso. ¿Cómo haremos una valorización energética? Pues podríamos convertir con tecnología química los residuos en biodiesel, que podrían ser biocombustibles. Si tenemos tecnologías termoquímicas, termomecánicas, podríamos generar una combustión para lograr que el vapor nos genere calor, o también podríamos generar electricidad. Podríamos tener la tecnología de gasificación para fabricar syngas. El syngas, profesor, pero el syngas no tiene gas. No, el syngas es un gas de síntesis, es como el gas natural, pero un poco menos energético, un poquito más energético que el metano de la biodigestión, que puede convertirse en electricidad. También podríamos usar una de mis tecnologías favoritas de toda la vida, la pirólisis,
Y podríamos generar también gas de síntesis, aceites tipo brea, sí, tipo brea, o si no, char, que es carbón. Todo eso es considerado biocombustible. También podríamos usar Smurf. Profesor, ¿los Smurf no son los pitufos? No, es el Server Molecular Rupture Fracture, proceso termoquímico mecánico. Es un proceso para fabricar ecodiesel. Profesor, ¿y cómo se acuerda de todas esas cosas? Está abajito, apuntado. También podríamos usar la gasificación por plasma, que nos dará gas de síntesis y nos dará también slag. Profesor, ¿slag es el nombre de un enemigo? No, slag es la escoria de un proceso. El slag es un material aprovechable, se pueden hacer ciertos ladrillos para construcción, etc. Es un material inerte. En procesos bioquímicos tenemos la digestión para hacer biogás o la fermentación para hacer bioetanol, que lo hemos visto en una clase diferente. Y con medios mecánicos tenemos trituración, secado, digestión, separación y podríamos buscar fabricar combustibles derivados de residuos, que es parte de los combustibles alternativos. Aquí tenemos un flujo de una planta que podría fabricar combustible derivado de residuos y lo que están viendo en la foto de la derecha son los pellets de carbono. No se sabe si hechos de los residuos orgánicos o también de los plásticos, etc. Funcionan muy bien después de haber sido pirolizados o, bueno, calcinados. Funcionan muy bien como carbón. También tenemos plantas que logran hacer una cocombustión para capturar y usar la energía de los residuos. Y este es el flujo. Igual generarán escorias y cenizas que tendrán que ir, bueno, las cenizas inertes al relleno sanitario. Esta es la tecnología de gasificación, donde vamos a convertir los residuos, los vamos a triturar y convertir en gas. Todo ese gas se convertirá en gas de síntesis y la escoria que queda se puede, o los residuos que queden de carbono sólido y demás, se pueden convertir en briquetas o en materiales inertes. Las cenizas se irán al vertedero y lo demás, bueno, podrá ser. Este es otro flujo de una tecnología Smurf para fabricar diésel sintético, biocombustibles en general. Y este es otro flujo para lo que es gasificación y vitrificación por plasma. Si se dan cuenta, a la derecha es fotos de la planta y lo que queda es la escoria vitrificada, el slag que está ahí abajo, que es completamente inerte y no, como está vitrificado, no logra escapar si es que hay algún contaminante por ahí, puede ser usado como material de construcción. Biometanización, que es donde podemos también generar energía. Y aquí tenemos pues una planta en Zaragoza y tenemos el vertedero donde van las cenizas y los residuos de la gasificación, desgasificación o biometanización. Una tecnología interesante es convertir también los residuos orgánicos en biodiesel. Es un poco más complicado, no todos los residuos orgánicos tienen lo necesario para hacer biodiesel, la mayoría tienen mucho carbono, pero se necesitan otros elementos. Y esto es normativa de la Unión Europea, así que no lo veremos.
Microondas en la valorización energética. La tecnología de microondas ayuda a mejorar los procesos. Por ejemplo, bueno, las microondas son una forma de energía que se transforma en calor dentro de la materia orgánica. Se ha comprobado que el secado asistido por microondas acelera el secado necesario para alcanzar la humedad óptima para el proceso de, bueno, los preprocesos para cualquier tecnología. Por ejemplo, y bueno, también se ha comprobado que la asistencia de microondas es de gran utilidad para suministrar energía en los procesos de pirólisis, transesterificación y gasificación. ¿Qué significa? Significa que acelera el proceso y mejora el rendimiento. El pretratamiento de la biomasa con microondas hidroliza la materia prima y aumenta el rendimiento de los procesos bioquímicos. También puede utilizarse las microondas para optimizar procesos posteriores como la producción de hidrógeno o la deshidratación del bioetanol. Para eso les contaré que cuando generamos combustibles, biocombustibles de los residuos, salen con agua y el agua no nos gusta. Así que hay procesos para sacar el agua del biocombustible y que el biocombustible se mantenga lo más puro posible. Otras tecnologías súper avanzadas. Súper avanzadas quiere decir que se pueden usar muy bien para tesis y cosas, ¿no? Nanopartículas de óxido de hierro. Las nanopartículas de óxido de hierro duplican la producción de biogás en los biodigestores, según algunos papers e investigaciones. No son tóxicas en su aplicación a los procesos de digestión anaerobia y estimulan la producción de biogás en un 200% respecto a las técnicas convencionales. Actualmente se han aplicado con éxito en celulosa y lodos de depuradoras urbanas, pero también pueden ser usados en diferentes aplicaciones de la biodigestión. Podría ser para residuos agrícolas, residuos industriales y urbanos. Y eso lo saqué de un proyecto que se llama Biogas Plus. Finalmente, como ya les dije, los ingenieros hacemos cualquier cosa que nos sirva para arreglar el problema. Lo ideal para alcanzar los objetivos de máxima valorización es combinar las tecnologías que más nos resulten efectivas. Por ejemplo, una planta de tratamiento mecánico biológico con proceso de biometanización, con partículas de óxido de hierro y luego una gasificación asistida por microondas. Ya, no, ya, lo máximo. Otra opción diferente, planta de tratamiento mecánico biológico con biometanización por microondas y gasificación. Otra opción también interesante, una planta de tratamiento mecánico biológico con biometanización por microondas y luego PGB. ¿Qué era PGB? Producción de gas por plasma, ¿no? Cierto. Plantas de tratamiento mecánico biológico más biometanización con nanopartículas de óxido de hierro más pirólisis, por ejemplo. Bueno, asistida con microondas. Y terminamos la teoría del día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Procederé a dejar de grabar.